Esta tarde vamos a hablar bajo el título La mejor pregunta que el ser humano se puede hacer. La mejor pregunta que el ser humano se puede hacer. El libro de los Hechos es un libro indispensable. ¿Qué significa indispensable? Que usted como cristiano no puede dejar pasar sin leerlo. El libro de los Hechos es un resumen bíblico que habla de 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo llevó el mensaje por toda Europa, por toda Asia y por todo el mundo civilizado del siglo I. A través de todos estos viajes, el libro de los Hechos nos enseña quién es el que dirige la iglesia, quién es el director, orquestador de la iglesia. Hemos dicho saciadas veces que quien dirige la iglesia no es el pastor, no son los líderes, no son las personas ni las organizaciones, sino que es el Espíritu Santo quien dirige la iglesia de Dios. En esta ocasión hablamos del capítulo 16. El capítulo 16 ya está fraccionado en el segundo viaje de Pablo. Sucede entonces que en este segundo viaje el apóstol llega a un lugar que se llama Filipos. Filipos hemos dicho que era una ciudad o una colonia romana a la cual tenía ciertos privilegios dentro del imperio romano. Filipos tenía 2 privilegios. Uno, podían ellos escoger sus gobernantes libremente, cosa que no podían hacer las demás ciudades dentro del imperio romano. Y 2, Filipos tenía privilegios de tributos que no tenían otras ciudades. En Filipos llegó Pablo, empezó a predicar y a desarrollar el evangelio. Usted y yo sabemos de que lo que le sucedió a Pablo por predicar y pregonar el evangelio fue de que las personas ahí en Filipos lo llevaron a los principales, los acusaron falsamente y finalmente el apóstol Pablo termina preso con Silas. Cuando Pablo y Silas están presos, aprendimos que la reacción de un cristiano es alabar a Dios en medio de los problemas. Normalmente un cristiano cuando está bien, alaba a Dios. Pero un cristiano debe aprender. ¿Y qué es aprender? Se inicia de poco en poco. Usted no sabe ahorita alabar a Dios. Usted y yo no conocemos cómo es alabar a Dios. Nosotros tenemos ideas y nociones, pero el cristiano aprende en el camino a alabar a Dios, en las buenas y en las malas. Pablo y Silas nos enseñan cómo el cristiano debe adorar a Dios. Empiezan entonces, y mientras ellos estaban presos, dice que ellos cantaban himnos a Dios. Mientras ellos cantaban himnos a Dios, lo que sucedió es lo siguiente. Hay un principio bíblico que usted como cristiano debe aprender. Normalmente usted y yo creemos que la vida cristiana es descendente, es decir, del cielo hacia la tierra. Pero la vida cristiana no es descendente. La vida cristiana es de la tierra hacia el cielo. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros creemos que las direcciones o las cosas suceden porque del cielo se emana todo. Pero la Biblia dice, y es clara en decir lo siguiente: si ustedes piden al Padre creyendo en el nombre de Jesús, lo van a recibir. Y si ustedes oran según la voluntad de Dios, todo lo que aten en esta tierra será atado en los cielos. Entonces lo que nos enseña eso es que el poder del cristiano está de la tierra hacia el cielo, es decir,
Yo como cristiano, si tengo fe en la oración, si tengo fe en que mi oración está siendo escuchada, que si tengo fe en que yo puedo pedir según la voluntad de Dios, y cuando yo pido, yo oro, yo imploro, yo adoro a Dios, el cielo toma nota y el cielo recibe la nota o el mensaje de la tierra, y del cielo Dios envía ángeles, Dios envía su provisión, Dios envía su lluvia y Dios envía su respuesta. Cuando los hijos de Dios empiezan a atar las cosas en la tierra, se empiezan a hacer en los cielos. Pablo y Silas estaban atando. ¿Y qué estaban atando? Estaban atando su liberación. ¿Y cómo la ataban? Orando y alabando a Dios en medio de los problemas. Cuando el cristiano aprende a hacer esto, los cielos se abren. Y lo que sucedió fue de que inmediatamente Pablo y Silas adoraban a Dios. Dice que hubo un terremoto que movió los cimientos de la cárcel, movió las puertas de la cárcel y también los cepos de la cárcel. Significa que no hay poder en la tierra que pueda controlarse, que pueda oponerse al poder del cielo. Significa que cuando el cristiano pide la voluntad de Dios, que cuando el cristiano ora y adora a Dios en medio de los problemas, Dios escucha, manda su lluvia y manda su respuesta para sus hijos que están en obediencia, haciendo la voluntad de su Padre. Cuando sucedió esto, ¿qué pasó? Dice que se abrieron las puertas, se botaron los cimientos y se quitaron los cepos. Entonces aparece lo que leímos en el versículo 27. Y es aquí donde vamos a aprender 3 valiosos puntos que nos van a instruir en esta tarde. Primero, ¿por qué vamos a decir que esta es la mejor pregunta? 2, vamos a aprender cuál es la condición del ser humano. Y 3, vamos a aprender qué implica hacer esta pregunta. Vayámonos de lleno al relato. El personaje de esta tarde, pues va a ser el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo nos va a enseñar cuál es la mejor pregunta que el ser humano puede hacerse. Dice entonces el relato: despertando el carcelero. Cuando dice que el carcelero se despierta, el carcelero entonces estaba dormido, porque Pablo y Silas estaban adorando a Dios a medianoche. Ahora, el carcelero tenía una asignación, tenía un trabajo y tenía una función. Su función era proteger a los presos, guardar la cárcel. El carcelero estaba viviendo un día normal, así como muchos de usted y yo estamos viviendo un día normal. Dormimos, nos levantamos, damos gracias a Dios, muchas veces no damos gracias a Dios al despertarnos, pero es un día normal para nosotros. Para el carcelero era un día normal, era un día como común y corriente como cualquier otro. Lo que sucedió fue que cuando él despierta en su día normal, dice que vio abiertas las puertas de la cárcel. Y aquí viene la enseñanza y lo que vamos a ir aprendiendo. Hay momentos en la vida que usted y yo es un día normal, no sucede nada. Es más, nos sentimos hasta aburridos, amanecemos gruñones o reclamones y creemos que es un día normal. Vivimos así nuestras vidas como un día normal. Vivimos sin lo extraordinario de cada mañana. Olvidamos que cada mañana son nuevas sus misericordias y decimos sí, bla, bla, bla. Ya sé que hoy es un día más. Nuestras vidas son así. El carcelero probablemente estaba en un día normal. Probablemente su rutina era levantarse, ir a tomarse el café de la mañana, comerse las pupusas donde normalmente las pide, y él creyó que ese día iba a ser un día normal.
Así como muchas veces usted y yo creemos que vamos a tener un día normal. Nos levantamos. No sé qué día usted creyó que iba a tener un día normal, pero se levantó por la mañana y al final del día la vida le dijo: hoy no vas a dormir en tu casa, hoy vas a dormir en la delegación de tránsito, hoy vas a dormir probablemente en la cárcel, hoy vas a dormir probablemente en un cementerio, hoy probablemente vas a terminar en el lugar menos indicado, en un hospital. Y normalmente la persona se levanta creyendo que va a tener un día normal. El carcelero de Filipo se levanta y dice: bueno, hoy va a ser un día más. Probablemente estaba hasta reclamando y diciendo: ¿por qué el café me salió helado? Probablemente estaba reclamándole el vuelto a la señora que le vendía las pupusas. Probablemente estaba regañando a los hijos por qué no limpiaban y por qué no aseaban como normalmente se hace en un día normal. Pero el carcelero, inmediatamente al abrir sus ojos, despertando, se dio cuenta que ese no era un día normal. Se dio cuenta de que hoy no va a ser un día normal. Y son esas lecciones que nos da la vida. Que usted se levanta y dice: hoy va a ser un día normal. Voy a ir a trabajar, voy a regresar y todo va a estar bien. Pero un día normal. Se dio cuenta de que hoy no va a ser un día normal. Y son esas lecciones que nos da la vida. Que usted se levanta y dice: hoy va a ser un día normal. Voy a ir a trabajar, voy a regresar y todo va a estar bien. Y más tarde ya está muerto. ¿Cuántos están escuchando en esta hora? El carcelero de Filipo estaba vivo. Pensó que era un día normal. Y cuando ve las puertas abiertas, se da cuenta que no era un día normal. La asignación de él era sobreguardar la cárcel. Ningún preso se le podía ir. Si un preso se le iba, entonces él era ya un hombre muerto. Entonces, son esos momentos que usted ve el caos. Nunca se imaginó que eso pasaría. Quiero ponerle un ejemplo. Son esos momentos en los que usted dice: yo voy a correr un riesgo en la vida, pero nunca se ve usted asumiendo ese riesgo. Por ejemplo, si usted anda una motocicleta y usted anda manejando una moto, usted está consciente el riesgo que usted está llevando. Usted está consciente de que un día usted puede terminar con los pies quebrados, usted puede terminar muerto, o usted puede terminar parapléjico, usted puede terminar accidentado. Desde el momento que usted se sube a la moto, usted sabe lo que usted puede vivir. Pero mientras usted maneja la moto, usted nunca se visualiza siendo la persona con los pies quebrados. Usted nunca dice: yo voy a ser esa persona. Sabe que el riesgo está ahí, pero usted nunca cree que usted va a ser el próximo. El carcelero de Filipo corrió un riesgo desde que asumió el trabajo. El carcelero de Filipo, desde que dijo: soy soldado y guarda de la cárcel, él ya sabía que el día que los presos se fueran, ese día él era un hombre muerto. Desde el momento que usted asumió vivir su vida, usted ya sabe que usted está corriendo un riesgo. ¿Y cuál es el mayor riesgo que el ser humano corre? El riesgo que el ser humano corre, y el mayor riesgo que el ser humano corre, es el siguiente: que si usted se muere hoy y usted está enemistado con Dios y está practicando el pecado que usted está practicando, hoy mismo, aunque usted no se lo imagina, usted no va a ver las puertas de la cárcel abiertas, sino que usted va a ver las puertas del infierno abiertas para que usted entre a esas puertas. Pero usted nunca se visualiza siendo esa persona entrando al infierno. Pero usted sí está pasando y está viviendo el riesgo que es vivir una vida sin Cristo. Usted nunca dice: yo voy a ser el de la moto quebrado. Siempre pensamos que es el otro.
pero nunca creemos que podemos ser nosotros, puedo ser yo. El carcelero de Filipo firmó el contrato y dijo, sí, está bien, ¿cuánto me van a pagar? Pero nunca se imaginó que un día le iba a llegar el día que iba a tener que pagar las consecuencias. Le quiero poner un segundo ejemplo. Una persona que trabaja como seguridad asume una responsabilidad de ocupar una escopeta. Desde el momento que él recibió el trabajo, desde el momento que él recibió la asignación del arma, él está corriendo un riesgo. Y el riesgo es que lo puedan matar. Y el riesgo es que él también tiene que disparar cuando lo vayan a matar. Pero él, cuando corre ese riesgo, nunca ve su vida matando o siendo él el muerto. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque así es la vida. Usted y yo estamos corriendo riesgos en diferentes áreas. Usted y yo estamos corriendo y viviendo la vida arriesgadamente, porque así es. Si no nos arriesgamos, no ganamos. Si no salimos a vivir la vida, no la vivimos. Si no salimos a empeñar, si no salimos a vivir, a arriesgar, no vamos a ganar. Pero lo que nos enseña el carcelero de Filipo es lo siguiente: de que él estaba corriendo los riesgos, como usted y yo los tenemos que correr. Pero él no tenía seguro contra el riesgo que él estaba corriendo. El carcelero de Filipo nos enseña que él no estaba preparado para el riesgo que él estaba corriendo. Y lo que usted y yo tenemos que aprender es lo siguiente: usted y yo en la vida estamos corriendo riesgos. Estamos desarrollando una familia, estamos desarrollando un matrimonio, estamos desarrollando una vida espiritual, estamos desarrollando una vida de congregación con Dios, estamos desarrollándonos en la vida común y corriente. La pregunta es, usted y yo estamos preparados para ese momento en que creemos que va a ser un día normal, pero no va a ser un día normal. ¿Sabía usted que el libro de la carta a los Corintios dice que como cristianos usted y yo vamos a ser sentados ante un tribunal de Cristo, el cual dice que todo cristiano va a ser juzgado por lo que hizo y por lo que no hizo? Es decir, de un día para otro vamos a tener los ojos cerrados y vamos a despertar y ya no nos vamos a ver con el café normal del día de la mañana. Ya no nos vamos a ver con las pupusas que normalmente nos levantamos. Nos vamos a despertar frente al tribunal de Cristo y Cristo va a juzgar nuestros hechos buenos y nuestros hechos malos, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pecamos y lo que no pecamos, los pecados de omisión y los pecados de comisión. Y ante ese momento solamente usted va a estar frente al tribunal de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y yo también. La pregunta es, ¿usted está preparado para eso? Usted como cristiano está aquí desarrollando su vida cristiana y está corriendo ciertos riesgos. Ciertos riesgos que usted dice, bueno, yo he dejado esto de un lado, he dejado esto otro de un lado, he dejado de hacer mi servicio, he dejado de hacer esto otro. Usted está corriendo un riesgo al cual usted probablemente cuando se despierte, cuando el Señor lo llame a cuentas, o cuando usted probablemente pierda la vida, o cuando probablemente haya un cambio, usted no esté preparado para ese riesgo. Platicaba con una persona y me dice, mira, me acaban de quitar del trabajo. Desde el momento que él asumió el trabajo, estaba asumiendo el riesgo que un día probablemente lo iban a quitar. Pero nunca se visualizó él sabiendo de que ese día iba a llegar. Cuando el cristiano vive su vida cristiana sin visualizar el momento como el del carcelero de Filipo, el cristiano deja pasar el tiempo, el cristiano deja pasar la vida,
El cristiano no se esmera por leer la Biblia. El cristiano pasa los días y no busca de Dios. El cristiano pasa los cultos, pasan las semanas, pasa el servicio, pasa la devoción con Dios y no se esmera por estar preparado delante de Dios, porque él nunca se visualiza que va a despertarse un día y no va a ser un día normal, sino que ese día va a suceder el riesgo que tanto estaba sufriendo. Se despierta. Las puertas ahora están abiertas. Veamos cómo reaccionó. El carcelero de Filipo dice: puertas abiertas. Cuando yo firmé el contrato, me dijeron que si se va un preso, yo soy hombre. Bueno, o sea, las reglas ya estaban claras. Así como el cristiano tiene las reglas claras en la vida. Si usted y yo estamos practicando el pecado, las reglas claras son las siguientes. Dios abomina y detesta el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece las prácticas pecaminosas. También las reglas están claras. Todo árbol que no da fruto será cortado. Las reglas son claras. Y va a llegar un momento y va a llegar un día que no va a ser un día normal, sino que va a ser un día excepcional. Que las puertas van a estar abiertas para que usted y yo pongamos a cuenta lo que se nos ha asignado o pongamos a cuenta lo que se nos ha dicho. El carcelero de Filipo entonces claramente no estaba preparado. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Usted está preparado? ¿Usted se siente consciente? Porque dice Pablo a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu le dice a usted: si ahorita usted se muere, usted se va al cielo. Pero eso yo no se lo puedo decir. Eso su mismo Espíritu le puede decir de que usted, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Su mismo Espíritu le puede decir de que si a usted y a mí nos llaman hoy a dar cuentas de los frutos, de las asignaciones, de los dones que Dios nos ha dado, usted y yo tenemos que estar claros si vamos a poder ser capaces de dar cuentas en ese momento. Cada quien tiene que examinarse. El carcelero de Filipo no estaba preparado. Pero mire qué es lo que hace una persona que no está preparada. ¿Qué hizo el carcelero de Filipo? Dijo la solución más inmediata: cerremos los ojos. Olvidémonos de este asunto. La realidad es tan fuerte que no la soporto. ¿Sabía usted por qué la gente se pone ebria? La gente se pone ebria porque no soportan la realidad. Entonces, en vez de suicidarse, lo que hacen es mejor se ponen ebrios para disuadir la realidad. Cuando el carcelero de Filipo tenía la realidad, ¿y cuál era la realidad? Ya él era un hombre muerto. Ya no había nada de solución para él. Cuando él se enfrenta ante esto, él toma una decisión. Y la decisión es: me voy a suicidar. Y lo que Dios quiere es, primero, que usted y yo estemos presos, que estemos preparados para cualquier momento, ya sea la muerte o para cuando usted y yo estemos dando cuenta delante de Dios. ¿Cuántos sabemos que vamos a dar cuenta delante de Dios? Número 2, además de estar preparados, el carcelero de Filipo vio el caos, vio lo que nunca se imaginó, ahora era real en su vida. Entonces dice que cuando vio eso, dice, pensando que los presos habían huido, decidió echarse sobre su espada. Él vio algo que no estaba sucediendo. Mire lo que sucedió acá. Dice que pensando
el carcelero, viendo las puertas abiertas, sacó la espada. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y miren lo que sucede acá. Él ya había firmado contrato que si se le iban los presos se iba a morir. Estamos claros. Él ya estaba claro de que si los presos se iban, él era un hombre muerto. Pero vayámonos a la realidad. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Los presos no se habían ido. Y lo que sucede y lo que nos enseña aquí es lo siguiente. Hay muchas veces en la vida que usted va a estar en confusiones mentales y en embudos mentales. Que usted va a ver cosas que son, pero no son. Lo que nos enseña ahí es que la mente siempre nos va a llevar al lado negativo. Lo que nos enseña es de que muchas veces usted, como ser humano que está viviendo la vida y dice, me quitaron del trabajo, ya estoy quebrado. La persona dice, el diagnóstico es de enfermedad y dice, ya soy un enfermo. Y la mente nos dice, si nos quitan del trabajo, soy un fracasado. Y la mente nos dice, si nos dicen un diagnóstico de enfermedad, ya soy una persona inútil. Si me rechazan, ya soy un rechazado. Y la mente nos dice cosas que no son reales en la realidad. La mente siempre nos va a llevar a pensar lo negativo. La mente siempre nos va a decir, los presos ya se fueron, pero los presos no se habían ido. Siempre, a pesar de que nuestra mente nos diga lo negativo, quiero decirle, iglesia, siempre hay esperanza y siempre la realidad para el cristiano puede ser siempre diferente. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, el carcelero de Filipo estaba tomando una decisión basada no en un hecho real, sino que basada en su mente. Hay muchas decisiones que usted y yo tomamos basadas en el temor y en el miedo, basadas en lo que nuestra mente nos dice, basadas en nuestros temores. Es cierto, las puertas estaban abiertas, es cierto, si los presos se iban, iba a morir, pero los presos no se habían ido. La mente le dijo, pensando él, la mente le dijo, los presos ya se fueron, pero los presos no se habían ido. Y eso lo que nos enseña es que usted y yo no nos tenemos que dejar guiar por nuestra mente negativa. Usted y yo no nos tenemos que dejar guiar por nuestros pensamientos que son mentirosos. Usted y yo no nos tenemos que dejar guiar porque vemos las cosas que probablemente están caídas, están fracasadas. Vemos el negocio que no hay ventas, vemos las cosas que no están sucediendo, vemos las cosas malas. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, no por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu dice que para el cristiano todas las cosas, a pesar de que sean malas o buenas, siempre obran para bien. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Nos enseña que un cristiano no puede tomar una decisión basada en su mente. La decisión que el carcelero de Filipo tomó fue la siguiente, basada en su mente. Ahora, el carcelero de Filipo no estaba preparado para ese momento. El carcelero de Filipo no era un creyente. Pero usted y yo somos creyentes. ¿Cuántos somos creyentes en esta tarde? Usted y yo somos personas diferentes. Ahora, justo en ese momento, cuando él se iba a echar sobre su espada, dice que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y justamente en ese momento, lo que sucedió fue un acto de misericordia para aquel carcelero. Justo en ese momento lo que sucedió fue que el cielo se abrió en misericordia para ese carcelero. Y lo que podemos ver ahí es lo siguiente. Dios siempre tiene a sus siervos, Dios siempre tiene a sus hijos,
Dios tiene siempre a sus encomendados en los lugares precisos, porque Dios necesita que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Sabía que Pablo estaba adentro de una cárcel. Sabía que había muchos presos en ese lugar. ¿Y sabe qué nos enseña eso? Que muchas veces usted y yo estamos en medio de cárceles. Hay personas que están enfermas. Hay personas que están a punto de suicidarse. Hay vecinos suyos que están a punto de matarse. Hay compañeros de trabajo suyos que están a punto de divorciarse. Y lo que necesitan es un siervo. Lo que necesitan es una luz. Lo que necesita es una persona, un cristiano consciente que Dios lo ha puesto en medio de las tinieblas para que seamos luz, para que anunciemos, para que despertemos y para que le digamos al carcelero, para que le digamos al vecino, para que le digamos a la persona que está a nuestro lado: no te hagas daño, hay esperanza, en Cristo hay esperanza, no te mates, no hagas lo que tu mente dice, la realidad es otra, Cristo es la solución para tu vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Pablo estaba ahí con un propósito. El propósito era salvar al carcelero. Usted y yo estamos en nuestros trabajos, estamos en nuestros estudios, estamos ahí en medio del mundo, del caos, de las cárceles. Tenemos compañeros de celda. Usted tiene vecinos, usted tiene compañeros, tiene familiares, tenemos vecinos, personas que están a punto de suicidarse como el carcelero. Y están esperando una voz. Están esperando que usted y yo nos levantemos. Están esperando que usted y yo les gritemos y les digamos: no te hagas daño. A la par, sus vecinos en la reunión de hogar de restauración están esperando que se levante un obrero. Están esperando que se levante un hombre abriendo la palabra de Dios y les diga: no se hagan daño, no se maten. Hay esperanza para su vida. Hay matrimonios que están a punto de divorciarse, que están esperando que se levante un siervo de Dios, un Pablo de Dios, un enviado de Dios, un obrero de Dios, para decirles: no se hagan daño, hombre. Para eso tenía Dios a Pablo en esta cárcel, para anunciar. Para eso lo tiene Dios a usted y a mí en este mundo. Para eso lo tiene usted Dios en una reunión. Para eso Dios lo tiene a usted asignado en un lugar para que usted desarrolle la predicación de la palabra. Para eso lo tiene Dios a usted haciendo el servicio para Dios. Ahí en medio de la cárcel, ahí en medio del problema, ahí en medio de las personas que no encuentran misericordia. Pero qué bien que están los hombres de Dios, en vez de estar llorando, porque Pablo estaba encarcelado, en vez de estar diciendo ¿por qué me aprisionan? En vez de estar reclamando, en vez de estar pidiendo una suite, en vez de estar pidiendo una cama, en vez de estar pidiendo comodidades, Pablo estaba alabando a Dios. Pero no solamente estaba alabando a Dios. Pablo, cuando se abrieron las cárceles, pudo haberse ido. Pablo pudo haber ido y haber dicho: ese fue el mismo hombre que me azotó, es tiempo que yo me vaya y que yo me venga, está bueno que lo maten. Pablo pudo haber reaccionado así. Pablo pudo haber dicho: está bien, ese vecino, yo ya le hablé un montón de veces, ya me rechazó, ya me menospreció, no quiere nada del evangelio, que se pudran. Así es como decimos nosotros. Así decimos. Ya esa yo le hablé de Cristo, me ha azotado un montón de veces. Está bueno, qué bueno que existe el infierno, decimos, para que se achicharren en el infierno. Pablo pudo haber dicho: está bueno ese carcelero romano, anoche me estaba azotando, hoy vamos a ver de quién son las cabras. ¿Y sabes qué hizo Pablo? En vez de desearle la muerte a sus enemigos, le dijo: ¡hey! No te hagas daño, aquí estamos todos. Lo que tu mente te está diciendo no es real. Hay esperanza para tu vida. Cristo es la solución. Hay esperanza y luz en medio de las tinieblas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y Pablo le dice a gran voz: las personas que están, sus vecinos, necesitan que usted los sacuda, que le grite, que lo busque, que los puye. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Porque ellos necesitan, porque ellos están a punto de suicidarse.
porque ellos están a punto de divorciarse. Pues todos estamos aquí. Entonces, dice, entonces él, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro. ¿Y por qué dice entonces él pidiendo luz? Porque estaba oscuro. No sé si a usted le ha pasado meterse en un cuarto que esté oscuro. ¿Usted cómo va? Si hay un zapato, no se pega usted un mero sopapón. Si está mojado, no se escapa usted a caerse. Y si hay un hoyo, no se mete en ese hoyo. Así está este mundo, a oscuras, ciegos, queriendo ver, pero no pueden ver. Queriendo sanar, pero no pueden sanar. Queriendo restaurar sus matrimonios, pero no pueden restaurar sus matrimonios. Queriendo vivir una vida ética, pero no pueden vivir bien delante de Dios. Queriendo agradar a Dios, pero nadie que es enemigo de Dios, dice Pablo a los romanos, puede agradar a Dios. Queriendo haciendo buenas obras para agradar a Dios, pero no pueden. Están ciegos adentro de sus cárceles. Están ciegos. Creen que tatuándose van a ser felices. Creen que llenando sus placeres van a ser felices. Creen que conquistando terrenos van a ser felices. Y así están ciegos. Pero esta persona dice que pidiendo luz. Y allí es lo que nos enseña el carcelero. Es un acto de humildad. Cuando usted viene y dice, pido luz, es porque usted reconoce que usted está en la oscuridad. Una persona que pide luz estando en la oscuridad es una persona, número uno, que reconoce que está en la oscuridad. Entonces, como él sabe que está en lo oscuro, él dice, yo necesito encender una lámpara. Yo necesito encender un foco. Yo necesito ver porque no veo. Y desde el momento que el carcelero pide luz, es porque se doblegó. Desde el momento que él dice, miren, vayan, enciéndame un foco. Desde el momento que él dice, miren, todo esto está oscuro, no vaya a ser que me caiga y me sopape, enciéndame un foco. Y lo que nos enseña eso es una verdadera actitud de humildad. Y esa es la primera etapa de una persona que está reconociendo su condición. Ahora, el carcelero de Filipo viene y pide luz por algo, porque vio que estaba oscuro y vio que él era un hombre muerto. Entonces lo que sucede es que él vio su condición real. Ahora, cuando él ve que está oscuro y que su condición era de muerte, entonces él pide luz. Significa pidió ayuda. Ahora, el no creyente vive en tinieblas y no pide luz porque es una persona orgullosa. Pero también dentro de la iglesia hay personas que están dentro de la iglesia y están a ciegas en diferentes temas de la vida. Están a ciegas en la finanza, están a ciegas en lo sentimental, están a ciegas en los temas de relación, están a ciegas en cómo agradar a Dios, están a ciegas en la obediencia a Dios, están a ciegas en la sumisión, están a ciegas en reconocer cuál es el verdadero éxito del cristiano, están a ciegas en cuál es el verdadero camino del cristiano, están a ciegas, no ven. Pero el problema del creyente, de la persona que está dentro de la iglesia, es que no ve, pero no pide que le enciendan un foco. El problema que el que está dentro de la iglesia es que está en oscuras, pero prefiere somatarse, pero nunca se sienta a escuchar la palabra de Dios. El problema es que el cristiano está dentro de la iglesia, pero cree saberlo todo. El problema es que el que está dentro de la iglesia cree que su condición es buena. El problema es que el cristiano cree
que él ya es salvo, que él ya está bien y cree que no necesita de Dios y vive en oscuridad, en una vida imprescindible sin Dios. Y no pide ayuda, no pide luz. Y la condición del ser humano, dice, es una condición pecaminosa. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14, para que usted vea cuál es la condición del creyente, cuál es la condición del ser humano que Pablo describe. Romanos capítulo 7, versículo 14, lo tenemos todos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas ¿qué dice ahí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero hacer, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que mal está en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que ¿qué dice ahí? Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva ¿qué? Cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Y vea el 24 lo que dice. ¿Cómo se describe Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando usted entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, usted está entendiendo de que usted y yo andamos una serpiente, pero no la andamos afuera, la andamos adentro. ¿Y sabe cómo se llama esa serpiente? La carne que mora en nosotros. ¿Y cómo andamos usted y yo? Fríos. ¿Y cómo andamos usted y yo? ¿Cómo que no necesitamos ayuda? ¿Y cómo andamos usted y yo? ¿Cómo que todas no las sabemos? ¿Y cómo andamos usted y yo? Nos dedicamos a servir y nunca nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Andamos viendo a dónde, qué hacemos, en vez de estar sentados pidiendo luz, viendo cómo la palabra me puede instruir y enseñar el camino de luz para mi vida. No estamos conscientes de la condición que tenemos. Vivimos inconscientes en lo que realmente estamos. No nos damos cuenta que hoy estamos bien y mañana podemos caer en el pecado. Porque dice el apóstol, porque hay un pecado que mora en mí. Romanos 8, versículo 4. Romanos 8, versículo 4, ¿lo tenemos? 8, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice ahí? Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Hágase esta pregunta. ¿Hay cristianos carnales dentro de la congregación? ¿Hay cristianos carnívoros dentro de la congregación? Hay unos que damos miedo.
Ahora, yo quiero hacerle la pregunta a usted. Ese cristiano carnal que está dentro de la iglesia tiene la actitud del carcelero de Filipo de pedir ayuda. Tiene la actitud del carcelero de Filipo de decir: enciéndame un foco, no entiendo, ya llevo varios sopapos en la vida. Estoy intentando criar a mis hijos y no puedo. Nunca se han acercado donde el pastor a decirle: mire, usted ya crió 4 hijos, ¿y usted qué hizo para que esos hombres, para que usted dome esos leones? Vivimos vidas en orgullo. Vivimos vidas creyendo que lo sabemos todo. Vivimos vidas en orgullo en donde no somos ni capaces de arrodillarnos y postrarnos delante de la palabra de Dios y decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame, enséñame, enciéndeme una luz en este tema. Yo necesito tu guianza y tu luz en mi vida. El carcelero de Filipo nos enseña todo lo opuesto. Viene y dice: estoy jodido, la luz está apagada, a mí me van a matar, yo soy hombre muerto. Y ahí, cuando la persona se pone en esa condición y se da cuenta, ahí dice: enciéndanme una lucita, hombre. Se dice que si usted quiere ser exitoso, acérquese a personas exitosas. Se dice que si usted es un cristiano, acérquese a un cristiano, pero no a un cristiano carnal, sino que a un cristiano con fe en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Convención de parejas, aterricémoslo en nuestras vidas. Usted lleva 20 años casados y peleándose por la misma cuchara mal puesta. Hay convención de parejas y usted le da pero, porque usted no pide ayuda. No dicen: enciéndame una lucita. Y esa actitud es la que nos tiene ciegos dentro de la cárcel. Y esa manera de ver la vida es la que nos tiene ciegos. Hay una fórmula bien fácil para el éxito. Péguesele el exitoso, vea lo que el exitoso hace y replíquelo en su vida. Aquí hay creyentes, aquí hay palabra de Dios todos los días, todas las semanas, a toda hora. ¿Y cómo se sientan las personas acá? Muchos se sientan con desplicencia, muchos nos sentamos con orgullo, muchos no traemos ni la Biblia, muchos no abrimos ni la Biblia. ¿Por qué? Porque somos personas que decimos que no necesitamos algo, porque somos personas que creemos que lo sabemos todo, porque no somos humildes y sencillos como el carcelero de Filipo. Pero el carcelero de Filipo nos enseña que cuando usted esté en oscuridad, cuando usted se dé cuenta de que usted tiene una carne que está dentro de usted, que el mismo apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? Entonces usted dice: enciéndame un foco. Entonces usted dice: hermano, ¿cómo hizo esto? Hermano, ¿cómo se hace esto? Hermano, yo necesito ayuda. Hermano, estoy quebrado aquí, ayúdeme. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Y entonces su vida va a empezar a cambiar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Primero pide luz, después se postra. Es una actitud de humillación, de humildad. Es una actitud de: mire, ¿qué hago? Ayúdeme, dirígeme. Desde el momento que usted inicia un día, termina un día y no abre la palabra de Dios, usted está en arrogancia y en orgullo delante de Dios. Usted le está diciendo a Dios: Señor, yo puedo vivir mi vida como se me antoje. La palabra de Dios dice: lámpara es a tus pies mi camino. ¿Qué significa? Si dice que es lámpara, que usted en la mañana se levanta y usted está en una mañana oscura, en un mundo oscuro. ¿Y quién lo va a iluminar? La palabra de Dios. ¿Y cómo nos levantamos? ¿Y cómo vivimos nuestras vidas? Vivimos nuestras vidas en independencia de los caminos de Dios. Pero el carcelero de Filipo nos enseña
Se da cuenta de su condición. Entonces, sacándolos, les dijo, miren lo que les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Decíamos que la mejor pregunta que el ser humano se puede hacer, ¿cuál es? La pregunta es la siguiente, la que se hizo el carcelero de Filipo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Vamos a repetirla todos juntos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Ahora bien, como aquí los que vemos somos creyentes, está bien esa pregunta para el no creyente. Y usted dice, ok, aquella persona está en tinieblas, pero apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Es una pregunta que todo cristiano se debe de hacer. ¿Qué puedo hacer para ser salvo de esta deuda que tengo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de esta vida apática y religiosa que estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de estar viviendo una vida fría espiritualmente? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de esta frialdad de matrimonio en la que estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de esta relación insípida que tengo con Dios? ¿Qué puedo hacer para ser salvo, para que mi matrimonio salga de esta ruina? Y cuando usted hace esa pregunta, el Espíritu Santo se la va a contestar. Pero desde el momento que usted se hace esa pregunta, usted ya está en un acto de humildad. Usted ya hizo lo del carcelero de Filipo. Usted ya vino y ya fue y ya se agachó como el carcelero de Filipo y dijo, ¿qué hago para ser salvo? El problema está que usted y yo nunca nos hacemos la pregunta esa. Nunca nos preguntamos, ¿qué hago, hombre? Ya mi matrimonio, hace años estamos juntos, pero hace años que como que somos hierro con hierro agudizados. Hace años que yo ya no siento nada por mi esposo. Hace años que ya me aburrí de los mismos huevos, con los mismos tomates a la misma hora, con la misma vieja, y digo, Señor, cámbiame. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo de esta situación espiritual en la que vivo? En esta agonía espiritual en la que estoy. ¿Qué hago para que mi vida no sea una vida religiosa? Señor, ¿qué hago para ser salvo de no sentir tu presencia? Señor, llevo años de orar. Señor, llevo años de que no salga una lágrima de mis ojos porque se me arruina el rímel. Señor, ¿qué hago para ser salvo de la condición en la que estoy? ¿Qué hago? Desde el momento que usted está haciendo esta pregunta, Señor, ¿qué hago para ser sumiso? ¿Qué hago para ser salvo de esta rebeldía en la que estoy viviendo? Recuerdo que en mis etapas de adolescencia y de rebeldía, yo me hacía esta pregunta y decía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor, de alguna u otra manera, yo recibí la respuesta, bueno, tenés que hacer esto y lo otro. Y era tan difícil todo eso. Pero por lo menos hacerse la pregunta ya es ganancia. Por lo menos hacerse la pregunta, ya usted está haciendo lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios es que pida ayuda, pida luz. Y cuando el cristiano pide ayuda, Dios siempre manda su ayuda para ayudarlo en diferentes temas en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Qué hago para ser obediente? ¿Qué hago para ser salvo de la desobediencia? Muchos aquí están en desobediencia. ¿Qué hago para poder casarme formalmente y no estar acompañado? ¿Qué hago para ser salvo de la ira de Dios? ¿Qué hago para salir de este estado en el que estoy? ¿Qué hago para ser salvo de que mis hijos se pierdan? ¿Qué hago para ser salvo de una condición incorrecta? Entonces, cuando el cristiano se hace esa pregunta y pide ayuda, Dios siempre tiene a sus hijos y a sus siervos listos para resolver esa pregunta que usted y yo nos hacemos.
Si usted va a su vida y usted dice, bueno, se va y se sincera con su realmente condición. Y usted ve y dice, bueno, en este tema estoy así, en este otro tema estoy así, en este otro tema estoy así, en este otro tema estoy a oscuras, no veo. Pero quiero ver. ¿Cuántos quieren ver la luz de Dios en sus vidas? No, ¿cuántos quieren ver la luz de Dios en sus vidas? Entonces usted quiere ver. Pero si usted quiere ver y usted empieza a preguntar, a hacerse la mejor pregunta que puede hacer: ¿qué hago para ser salvo? Señor, ¿qué hago para ser salvo de esto? Entonces, dice, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La solución está que usted venga, en primer lugar, usted vea su condición. Usted diga: llevo 4 o 5 años en una vida religiosa. ¿Qué hago para ser salvo de esta vida religiosa? Usted lleva una vida en su evangelio, a su manera, como usted dice, a la manera que usted lo piensa. ¿Qué hago, Señor, para ser salvo? Usted ve y usted está en el tema de las finanzas y usted está endeudado, emproblemado, asustado y sucesivamente. Y usted dice: ¿qué hago, Señor, para ser salvo? Y en medio de todos esos temas, en medio de todas esas situaciones, Dios siempre tiene una respuesta para sus hijos. Pero lo que nos enseña el carcelero de Filipo es lo siguiente: de que la salida está en humillarse delante de Dios, en reconocer que nuestras vidas sin Dios no pueden hacer nada, en que usted reconozca que usted, su condición nunca lo va a sacar adelante, en que usted reconozca, como dice Pablo a los romanos, el pecado que mora en nosotros, la carne que mora en nosotros, la lucha que usted y yo tenemos contra el pecado, en que usted reconozca que somos enfermos en recuperación, que el día que usted deje de beber de esta agua, ese mismo día usted se muere y yo no morimos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El carcelero de Filipo nos enseña que usted y yo tenemos una condición humana, que es la que explica el apóstol Pablo. El cristiano normalmente pierde la noción de la condición de él. El cristiano cree que porque ya es cristiano, ya confesó, ya oró, ya le pidió perdón a Dios, ya está todo ahí. No se da cuenta de que hay una salvación para su vida. Y la salvación es la salvación del pecado que mora en nosotros todos los días. La salvación es el pecado y la carne que está todo el tiempo luchando por volver a entronarse. El apóstol Pablo a los romanos explica en su capítulo 8 cómo hay una guerra del cristiano. ¿Cuántos saben que el cristiano está en guerra? Y la guerra es entre la carne y el espíritu. Esa es la guerra que usted y yo tenemos todos los días. Es por eso que usted está dentro de la iglesia, pero cuando ve las cosas carnales no dejan de atraerle. No es que usted y yo estamos en una burbuja, en una cápsula. Usted que viene del alcohol, usted vuelve a ver el alcohol y le vuelve a hacer agua a la boca. Usted viene de la droga y le vuelve a provocar la droga. ¿Y es por qué? Porque el cristiano está en una lucha todos los días constante. Usted viene de cualquier situación en la que venga. Entonces, el cristiano que está consciente de que su moral y su ética no lo va a mantener en las filas cristianas, él entiende lo que hizo el carcelero de Filipo. Entiende de que estamos luchando una lucha espiritual contra nuestra propia carne todos los días, a toda hora. Entonces Pablo dice: quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer y no lo entiendo. ¿Y por qué dice eso? Porque la persona dice: le fui infiel a mi marido, le fui infiel a mi esposa y no sé por qué lo hice. ¿Sabe por qué? Porque esa persona creyó que viniendo a un culto los domingos iba a poder ser salvo de su condición. Porque esa persona creyó que sin leer la palabra de Dios iba a poder ser salvo del día de la prueba.
Porque esa persona nunca se dio cuenta de la condición como el carcelero se dio cuenta. Porque esa persona nunca se hizo la mejor pregunta que el ser humano se puede hacer. Y es decirle: Señor, ¿qué hago para ser salvo de esta carne que me está agobiando? ¿Qué hago para ser salvo de esta carne que me lleva cautivo al pecado una vez más? ¿Qué hago para ya no contestarle a esa persona? ¿Qué hago para huir del pecado? ¿Qué hago en mi situación? Entonces contestó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La solución siempre va a estar en que usted y yo creamos que Jesús es nuestro refugio. Pero todo parte en una persona que uno reconoce su condición, es humilde en pedir ayuda y luego termina haciéndose la mejor pregunta: Señor, ¿qué hago para salvar mi matrimonio? Señor, ¿qué hago para salvar mi vida espiritual? Señor, ¿qué hago para salvar mi condición humana? Señor, ¿qué hago? Y ahí el Señor envía su respuesta. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.